El próximo mes el Consejo Nacional de Trabajo dará a conocer su evaluación sobre la remuneración mínima vital para informar cuál ha sido finalmente este estudio, cuál sería el aumento, si sería beneficioso o no y la proporción que tendría si se da finalmente esta alza. Hoy nos preguntamos en nuestro programa si usted cree que se debe aumentar el sueldo mínimo en nuestro país. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Evaluemos un aumento de sueldo. La economía se está recuperando. En vez de aumento deben dar bonos e incentivos a los trabajadores. No es el mejor momento para un aumento. Hace 34 meses no hay una variación de la remuneración Las mínima MIPES vital. deben estar exentas. El reajuste debe ser por regiones. El aumento del sueldo mínimo incrementará la informalidad. Debe aprobarse, dinamizaría el mercado, pero generaría desempleo. Afectaría la economía de las empresas. El dinero no alcanza para la canasta básica familiar. La decisión debe tomarse de manera sensata. ¿Debe aumentarse la remuneración mínima vital? Bien, el día de hoy nos acompañan dos especialistas. Ricardo Martínez, especialista en recursos humanos de la consultora HRIN, y Pedro Franque, economista y coordinador nacional de Tierra y Libertad. Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. Tenemos una pregunta general que iremos desglosando a lo largo de esta hora de programa. ¿Se debería aumentar la remuneración mínima vital? ¿Qué es lo que opina al respecto Ricardo Martínez? Yo creo que el término de la discusión está más en si es relevante o no aumentar la remuneración mínima vital. ¿Es relevante? Yo creo que no. De cada 100 trabajadores, 80 trabajadores son trabajadores informales. De esos 80 trabajadores, más del 90% pertenecen a microempresas y a pequeñas empresas con seguramente escaso acceso a una remuneración mínima vital, la cual está ahora. O sea que estamos legislando para un 20%. Ese 20% debe ser aproximadamente unas 4 millones de personas que están en planillas. De esos 4 millones, 180.000 perciben el sueldo mínimo vital. O sea, si tomamos en consideración, digamos, la PEA general, que este año debe estar alrededor de los 17, 18 millones de personas, estamos legislando para el 1%. La mitad de los cuales, además, o cerca de la mitad, viven en Lima. Con lo cual es una ley limeña con muy poco efecto si lo que se quiere es incrementar el consumo. Hasta centralista, lo acaba de decir, ¿no? Sin decirlo. Sí, y estos son datos, no son opiniones, son datos. Bien, Pedro Franque, ¿qué nos dice? ¿Se estaría legislando solo para 180.000 peruanos que perciben el sueldo mínimo? Mira, en primer lugar yo creo que hay que establecer que es válido la regulación de la remuneración mínima y que el Estado debe regular el funcionamiento de la economía y del mercado laboral, ¿no? El día de hoy el presidente de la República ha dado un mensaje en el cual dice, bueno, no podemos hacer esto con la empresa porque la empresa puede reclamarnos internacionalmente. Y yo creo que ese es un error, ¿no? Uno podría discutir el caso específico de Tía María, pero en general yo creo que el Estado debe y tiene la capacidad de regular la economía y de poner los parámetros que corresponden, ¿no? Podríamos tener un debate también de otra hora sobre ese tema, ¿no? Pero claro, enfocándonos nuevamente al sueldo mínimo en el Perú. Claro, es básico, porque hay gente que piensa que el Estado no debe hacer nada en la economía y no debe haber remuneración mínima y todo debe quedar a lo que diga la empresa, ¿no? Como en este caso, ¿cuántos meses se suspende el proyecto? Bueno, depende de lo que diga la SAUDA, ¿no? Yo creo que el Estado debe orientar la economía, ¿no? Y yo creo que en parte lo que dice aquí el doctor es verdad, pero hay un tema que se ha trabajado también en la economía que es, mira, cuando tú aumentas el sueldo mínimo, no solamente afectas a los que están en el borde del sueldo mínimo, ¿no? Sino que de alguna manera afecta el conjunto de la escala salarial, ¿no? Empuja los salarios en general hacia el alza, digamos. Y como estaba ahí una de las preguntas ahí en el comienzo del programa, yo creo que una de las cosas que ha estado planteando el gobierno ahorita es aumentar la demanda agregada, ¿no? La economía está creciendo poco y lo que conviene en términos de macroeconomía es aumentar la demanda agregada, ¿no? Por eso es que ha habido medidas como, por ejemplo, se está discutiendo todo este tema de las ratificaciones o la CTS, ¿no? Dinamizar, si uno dice, claro, ¿no? dinamizar. ¿Cuánta gente gana CTS? Bueno, efectivamente, el 80% de trabajadores informales no tiene CTS, pero de todas maneras los que la tienen sí implica una dinamización de la economía, ¿no? Ahora,
definitivamente el tema del salario mínimo deberíamos discutirlo dentro de un marco mayor de la política laboral, porque creo que aisladamente es una medida muy parcial, ¿no? Uno debería ver, bueno, en general, qué pasa con las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, cómo esa negociación colectiva se mejora para que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo. Yo creo que eso tiene que ver también con una propuesta económica global, ¿no? En estas situaciones, ¿qué es lo que nos conviene, no? Y yo creo que hay que potenciar el capital humano y el mercado interno. Y a eso juega un aumento de los salarios, de la política laboral en general, dentro de los cuales el aumento de la remuneración mínima yo creo que debería ser una parte, ¿no? ¿Está de acuerdo con lo que nos acaba de comentar Pedro Franque, el señor Ricardo Martínez? Concuerdo en que una meta del gobierno que tiene que ser así es incrementar la demanda. Es un mercado que se mueve mucho por consumo interno y este año sin duda ha habido un frenón en el tema de consumo. Pero si fuese el tema de cómo mejorar digamos la demanda, cómo incrementar el consumo, esta medida tiene un efecto muy relativo, porque afecta básicamente al 1% de la pega. A pesar que entiendo que efectivamente sí empuja ciertos parámetros a otros, ¿no? Pero aún así, dado el universo tan pequeño a lo que afecta, es un empuje casi irrelevante. Pero por otro lado, yo diría que si el tema es incrementar la demanda agregada, hay otros medios mucho más eficientes como para poder hacerlo, o más eficaces. Por ejemplo, rebajar el IGB. Eso es un impacto directo en la demanda. Es un tema que incluso se estaba revisando en el gobierno. Entiendo que no ha habido mucho mayor avance. Otros temas como por ejemplo el tema del impuesto a la renta, que afecta a la totalidad de personas que están en el mercado formal, que son bastante más de los 180.000. Entonces, hay otras medidas mucho más efectivas si lo que se intenta es dinamizar la demanda. Entonces, por el lado de la demanda, yo la verdad que no lo veo. De repente, si lo enfocamos desde un punto de recursos humanos, yo creo que más que un tema de demanda, hay un tema de cómo mejorar la productividad general de las compañías. Y en ese tema, incrementar el sueldo mínimo tiene un efecto prácticamente nulo. Y de hecho, en algunos casos, hasta contraproducente por su impacto en informalidad. Aumentar la remuneración mínima vital es una medida, o podría ser una medida contra la desigualdad, también considerando que el sueldo mínimo en nuestro país es uno de los más bajos de la región. ¿Qué nos dice Pedro Franque al respecto? Bueno, creo que definitivamente sí, ¿no? Tendríamos que considerar aquí además que los salarios como proporción del Producto Bruto Interno hace 20 años eran 30%, hoy son 21%. O sea, los trabajadores han perdido 9% de la torta global. Y esto se debe a que durante todos los años de crecimiento económico ha habido un crecimiento económico sostenido, ha habido un aumento de la productividad, pero los salarios se han quedado rezagados. Y ahorita estamos hablando, como decía la propaganda de los 34 meses, ¿no? Lo del aviso de ustedes, ¿no? 34 meses sin aumento de la remuneración mínima vital, tiempo en el cual, ha habido inflación, los precios han subido, o sea, el salario mínimo vital de hoy serán los mismos 750 soles que hace 34 meses, pero no se compra lo mismo. La canasta básica familiar se compra menos, ¿me explico? Entonces el valor real de los salarios ha bajado. La productividad ha aumentado, quiere decir, ya las empresas están produciendo más que antes, lo cual quiere decir que también tienen mayor capacidad económica de caja para pagar un poco más, ¿no? Y finalmente, efectivamente, yo creo que tanto en el tema de la demanda agregada, que debería ir acompañada de otras medidas, ¿no? Uno dice, ¿solo la remuneración mínima vital para aumentar la demanda agregada? No, hay que aumentar el gasto público, hay que mejorar el sueldo de los maestros, hay que hacer más infraestructura, y yo creo que también hay que ver una política más global de sueldos y salarios, dentro de los cuales creo que la negociación colectiva para los trabajadores formales es importante, hay que promover que los trabajadores puedan lograr mejores condiciones, y parte de eso debe estar vinculado efectivamente a incentivos a la productividad y a un mejor clima laboral y que se promueva la productividad en las empresas. Creo que eso es válido, pero de alguna manera también la gente se siente incentivada a trabajar más y se siente mejor pagada, digamos, ¿no? Y creo que ese es un factor importante, ¿no? En términos económicos hay una de las razones por las cuales Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel de Economía es precisamente por un modelo económico que él inventó, digamos, de su creación, en la cual él explica cómo el salario también es un factor que impulsa a los trabajadores a producir más, ¿no? Entonces, creo que es un factor también importante. El empuje es casi irrelevante, nos dijo Pedro Franque. A ver si nos puede explicar un poco más. Nos dijo Ricardo Martínez. A ver si usted nos puede explicar un poquito más por qué sería tan irrelevante. A ver,
hablemos primero del tema de justicia. Yo sin duda no puedo estar más en acuerdo con que es importante los salarios más justos hacia los trabajadores, pero eso tiene que estar directamente amarrado con la productividad. No puede estar, en una empresa moderna los sueldos van amarrados con la productividad individual de la persona y con la productividad de la compañía. Del mismo cuero salen las correas. Yo diría que, para ponerlo en perspectiva, en este país más del 99% de empresas son micro y pequeñas empresas, con un enorme porcentaje de informalidad. Esas empresas no tienen ningún acceso al sueldo mínimo vital. De hecho, incrementarlo mañana no va a significar seguramente la inmensa mayoría ningún incremento salarial. Con lo cual, el efecto en la mayoría de trabajadores del país va a ser absolutamente nulo. Y por otro lado, tú mencionaste, Violeta, que el sueldo mínimo vital del Perú es uno de los más bajos de la región. También es relativo, fíjate. El sueldo mínimo se paga en 12 a la más mensuales, más 2 gratificaciones, más ETS. ¿Ok? Entonces, si tú calculas lo que tú recibes realmente en el año, no son 750 soles. O sea, no son 240 dólares, como se ha calculado, sino son 937 soles 50. O sea, son un poco más de 300 dólares. Con lo cual, el ranking en esa escala de los que menos pagan cambia también dramáticamente. O sea, ¿Dramáticamente? Sí, de forma importante, porque ya no estaríamos en los lugares más rezagados en el sueldo mínimo vital. Entonces, cuando uno habla de ingresos del trabajador, uno habla de ingresos anuales del trabajador. Mañana puedo decir que en lugar de pagar 14 sueldos al año, paguemos 28 sueldos al año. Y no significa por eso que el sueldo mínimo vital se vaya a reducir a la mitad. ¿Me explico? Entonces, es la masa monetaria que uno se lleva al bolsillo en el transcurso de un año. Si lo calculas de esa manera, para poder comparar con otros países, nuestro sueldo mínimo vital pasa a 300 dólares y un poquito más, 302 o 303, según cómo esté el tipo de cambio, de manera automática. Entonces, pero aún así sigue siendo irrelevante, porque esos 300 dólares los perciben 180.000 personas, no lo percibe más gente. Entonces, el factor de igualdad, que considero que siempre es importante, estoy de acuerdo con eso con Pedro, no es un factor que esté en consideración a través de un aumento de la remuneración mínima vital. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Usted cree que se debe aumentar el sueldo mínimo? Esperamos sus respuestas y comentarios. Ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Yo soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Vamos a hablar ahora de literatura infantil, con el libro de Richard Palomino, Miguita, en el reino de las hormigas. Les voy a contar hoy día la historia de Miguita. Miguita es una hormiguita muy curiosa y valiente. Es tan valiente y curiosa que ella decide un día viajar hacia la cima del reino de las hormigas. ¿Por qué en la cima del reino? Porque este reino es un árbol inmenso, gigante, en un parque. Y ella tiene la idea de que desde ahí va a conocer todo el mundo. Bueno, en realidad es un parque, ¿no? Pero para una hormiga vendría a ser una selva inmensa, vendría a ser un bosque. Para las hormigas, por ejemplo, un charco vendría a ser una laguna, un montículo de tierra vendría a ser una montaña. Su propósito es conocer todo el mundo porque cree que desde ahí puede verlo. Pero en su camino, en su trayecto, va a encontrar muchos obstáculos. Va a tener que enfrentar cucarachas, una araña peligrosa, va a tener que enfrentar muchos desafíos, por ejemplo, un desierto ardiente. Pero en ese trayecto va a entender de que esos obstáculos en realidad fueron lecciones que le ayudaron a vivir mejor, a entender mejor la vida, a entender mejor la amistad, el respeto por la vida. Esta historia pues nos invita a luchar por nuestros sueños, a ser felices, y para eso tenemos que vencer algunos obstáculos. Vamos a jugar como papá y mamá. ¿Por qué llegas tarde? Estaba en el trabajo, no molestes. Me está lastimando. Pero cállate ya.
Tus hijos repiten lo que ven. Sé consciente. Haz lo correcto. Regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Ricardo Martínez, especialista en recursos humanos de la consultora HRIN, y Pedro Franque, economista y coordinador nacional de Tierra y Libertad. Antes de continuar en este bloque, con este debate, esta conversación, este diálogo, vamos a presentar una breve información sobre el tema. Adelante. El próximo 18 de junio, el Consejo Nacional del Trabajo dará a conocer la evaluación sobre la remuneración mínima vital, con el objetivo de determinar si es posible realizar un aumento y, de darse, establecer en qué proporción sería, mientras que la mayoría de empresarios se muestra en contra del alza de la remuneración mínima, basados en que se reduciría el empleo y aumentaría la informalidad. Los gremios sindicales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, argumentan que el sueldo mínimo no va de acuerdo con el costo de la canasta básica familiar actual, que estiman asciende a 1.500 soles. El salario mínimo peruano es considerado el segundo más bajo de Sudamérica, por encima de Bolivia, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cabe recordar que en el año 2000 el sueldo mínimo era de 410 soles, en 2005 de 500, mientras que al final de la gestión anterior, en el 2011, la remuneración mínima se situaba en 600 nuevos soles. Bien, hemos escuchado en esta información que la canasta básica familiar actual se estima asciende a 1.500 soles, ¿verdad? De subirse, de aumentarse este sueldo mínimo en nuestro país, ¿a cuánto debería aumentarse? ¿Cuál sería el porcentaje más adecuado, el porcentaje ideal? Pedro Franque. Mira, yo quería retomar lo que decía aquí el doctor, en el sentido de, es verdad, económicamente de algún cuero, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Tienen que salir las correas. No puede Pero justamente el dato que yo les di antes es del cuero nacional, ¿no es cierto? Antes salía 30% para los trabajadores, ahora sale 21% para los trabajadores. Quiere decir que, digamos, solamente si quisiéramos restablecer la proporción que teníamos 20 años atrás, ¿no? El sueldo mínimo, el sueldo de los trabajadores en general, en realidad no el sueldo mínimo, debería aumentar pues significativamente, digamos, no es más o menos en un 40%, ¿no? Ahora, esto en parte debería ser a través del salario mínimo, en parte. Como digo, en buena parte yo creo que también tiene que salir a partir de la negociación colectiva y de pactos por rama o por empresa. ¿Por qué? Porque también es verdad efectivamente que hay muchas realidades distintas, ¿no? Una cosa es una empresa con alta productividad que puede tener muchas más posibilidades, otra cosa son empresas con baja productividad. Y también es verdad que hay que enfrentar el tema de la informalidad, lo cual requiere un esfuerzo de promoción del empleo en sectores intensivos en trabajo, como la agricultura, como la industria, como los servicios, como el turismo, ¿no? Entonces yo quiero insistir aquí en que lo que hay que ver es una política un poco más integral, dentro de lo cual lo que tiene que hacer es promover el empleo, promover un aumento general de salarios, y el salario mínimo es una parte de una política global, dentro de lo cual incluso el tema de nuevos mecanismos de incentivo a la productividad deben jugar, ¿no? Pero yo creo que analizarlo aisladamente se puede, porque como digo, efectivamente los salarios se han achicado, tenemos 34 meses sin ajuste, entonces un cálculo básico es repongamos la inflación y el aumento de productividad. De hecho, me parece que hay un acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo de hace varios años que decía, bueno, el reajuste básico económicamente es, mira, si ya fijamos un nivel, reajústalo por inflación y por productividad, y eso ahorita debe dar un reajuste por lo menos 10 a 15%, lo mínimo, ¿no? Solamente para, digamos, ponernos al nivel, recuperar lo que había, digamos, en términos relativos, hace 34 meses, ¿no? Y en relación pero yo con creo la que hay que canasta recuperar. básica familiar, Claro, a eso te permite, eso probablemente va a estar todavía lejos de los 1.500 soles, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un trecho por recuperar que, como te digo, tiene que ver incluso con un deterioro de los salarios que viene de hace más o menos 20 años, ¿no? En la historia de los salarios en el Perú, lo que hay es una abrupta caída de los salarios reales entre el 80s y 90s, con la hiperinflación de Alan García, ese fenómeno que ya casi no nos acordamos, ¿no? Y de ahí los salarios se quedaron aguantados, como quien dice, ¿no? Si uno ve los gráficos internacionales, los gráficos estadísticos, ve que los salarios se han quedado rezagados hace mucho tiempo, y entonces deberíamos pensar en recuperar un poquito lo que perdimos en el pasado, ¿no?
Entonces, se pueden hacer, como digo, cálculos que yo creo que deberían implicar un aumento mínimo para recuperar la inflación y la productividad que ha habido en los últimos 34 meses, y yo creo que habría que empujarlos un poco más para comenzar a ponernos a tono con lo que tuvimos hace unos 20 años, digamos, ¿no? ¿Qué nos dice Ricardo Martínez? A ver, de los últimos 15 años de esta parte, la clase media en el Perú se ha multiplicado por 5. La clase, lo que antes era un 15%, por allí de clase media, ahora es casi la mitad del país que está en la clase media. La clase media no percibe el sueldo mínimo vital. Y de hecho en la clase media normalmente trabaja no solamente una persona, trabaja el padre, trabaja la madre. En algunos casos también trabajan hijos o hermanos. Yo creo que la canasta familiar, si ese es el punto, no pasa necesariamente porque el sueldo mínimo la cubra. La canasta familiar es una canasta familiar, la canasta que sostiene a la familia. Yo más bien diría que desde una óptica de recursos humanos, el tema pasa por cómo incrementar la productividad en el país. En un esquema de desaceleración, el juego no está en si aumento 8, 7 o 10%, o sea, porque eso es irrelevante absolutamente. El juego está qué medidas debo tomar o puedo tomar para que la productividad del país se incremente. ¿Qué medidas, por ejemplo? ¿Qué medidas propondría? Por ejemplo, si estamos hablando de cómo mejorar el acceso a un mejor sueldo de los trabajadores, hay diversas medidas en recursos humanos. Una de ellas, por ejemplo, es variabilizar los sueldos. Esto es estar dispuesto a pagar una parte del sueldo del trabajador por metas que cumplan. Por ejemplo, si mi meta es este año, que es un año de desaceleración, tener un plan de austeridad y hacer un ahorro determinado, ¿no? Digamos 100.000 soles de ahorro en la compañía. Yo debo estar dispuesto a compartir parte de ese ahorro con los trabajadores. Eso es un incremento directo al salario de las personas, pero que además definitivamente mejora también su posición de consumo. Y está directamente relacionado incremento con eficiencia, incremento con una mejora en la rentabilidad. Las empresas modernas realmente no hacen incrementos a ciegas, no hacen incrementos por antigüedad, como lo hacían antes. Hacen incrementos por el cumplimiento de objetivos personales y objetivos corporativos. Del mismo cuero salen las correas, a eso me refería. Entonces, yo creo que esta discusión del Consejo o de los políticos respecto a incrementar el sueldo mínimo es una discusión que está en la nube, no está aterrizada a la realidad. Vamos a dar una medida que afecta al menos del 1% de la población, cuando el otro porcentaje de la población no tiene acceso ni siquiera al sueldo mínimo vital. Te doy un dato. Ya hay regiones enteras en el país donde el ingreso promedio de la región es menor al sueldo mínimo vital. Cajamarca, por ejemplo. Apurímac, por ejemplo. Puno, por ejemplo. Son regiones en las cuales la gente no llega al sueldo mínimo vital. Estas regiones están excluidas del tema del sueldo mínimo vital. ¿Por qué? Porque no llegan a ese ingreso. Es una entelequia hablar del sueldo mínimo vital. Yo creo que enriquecería mucho más la competitividad del país, enfocar todo el esfuerzo de los gremios sindicales, por supuesto, de los empresarios, de los trabajadores no sindicalizados, a ver maneras conjuntas de mejorar la productividad. Allí agregamos valor. Y ahí es donde recursos humanos agrega valor. Bien. Le vamos a preguntar a Pedro Franque si también considera que es una entelequia hablar de la remuneración mínima vital. No, yo creo que hay una forma interesante de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque el doctor le parece irrelevante, dice que le parece que no va a tener ningún efecto. Entonces, como a mí me parece que sí va a tener un efecto, entonces podríamos ponernos de acuerdo en subir el sueldo mínimo vital, digamos, a 1.000 soles. A él no le parece que tenga ningún efecto, yo creo que van a beneficiarse 180.000 personas. Entonces, bueno, si a él no le importa, digamos, nos puede conceder fácilmente ese aumento del salario mínimo, ¿no? A mí me parece que para 180.000 personas va a ser bastante importante, digamos, ¿no es cierto? El que sea 1%, como digo, además yo creo que es más que 1%, porque no solamente se benefician los que están en el límite del salario mínimo, sino que eso yo creo que empuja la escala salarial para arriba, ¿no? Ahora, efectivamente yo quiero insistir en esto, ¿no? Uno, los salarios tienen que estar atados a la productividad, por supuesto. Ahora, como digo, han pasado 34 meses y en esos 34 meses, en primer lugar, ha aumentado los precios, ha aumentado la inflación. Entonces, lo primero que hay que hacer los trabajadores es, por lo menos, que tengan lo mismo que tenían hace 34 meses. Cuando aumentan los precios de los productos, ¿qué sucede? Sucede al mismo tiempo dos cosas. El trabajador tiene, en términos reales, menos, ¿me explico? Tienen los mismos billetes en el bolsillo, pueden comprar menos. Entonces han perdido, ¿me explico? Por lo menos devolvámosle la capacidad de compra que tenían. Si los precios han subido,
para las empresas funciona al revés, ¿no es cierto? Si los precios han subido, ¿qué significa? Que las empresas tienen más ingresos, ¿no es cierto? Porque por sus productos están obteniendo más dinero. Y entonces, ese más dinero que están obteniendo, bien lo podrían compartir con sus trabajadores. Entonces, primer elemento que me parece clarísimo es el tema de inflación, ¿no? Segundo elemento que concuerdo con el doctor tiene que ver aquí con la productividad. Pero yo efectivamente creo que uno puede trabajar con la productividad hacia adelante, pero creo que habiendo pasado 34 meses también debemos pensar en la productividad hacia atrás. ¿Qué quiero decir eso? Que ya la productividad aumentó. ¿Me explico? En estos casi 3 años la productividad ha aumentado. Es un hecho estadístico de la realidad, que podemos calcular el porcentaje en el cual ha aumentado la productividad. La productividad ya aumentó y el salario mínimo no ha aumentado. Entonces, si la productividad ya aumentó, bueno, hagamos que esa productividad que ya aumentó se refleje en los salarios. Y como digo, en los últimos 20 años del mismo cuero salen menos correas para los trabajadores, lo cual quiere decir que la productividad ha aumentado, no solamente en los últimos 3 meses, sino en los últimos 20 años la productividad está aumentando y los trabajadores se han ido quedando atrás. Entonces yo creo que los trabajadores deben recuperar, ¿no? Ahora, yo creo que el salario debe ser una combinación entre un salario, una buena parte de los salarios yo creo que en el mundo son salarios fijos, digamos, ¿no? Si uno ve en el mundo, digamos, ¿no es cierto?, los balances de la Organización Internacional del Trabajo, la mayor parte de salarios son salarios fijos. Lo cual no quiere decir que yo creo que debe haber también un salario, un plus, una cosa por el incentivo. Les puedo contar una cosa aquí al doctor, aquí a la audiencia. Yo estuve en la Gerencia General de Salud durante como 8 meses y una de las cosas que hice mientras era gerente general fue precisamente establecer una bonificación de incentivo a los trabajadores, que establecía más o menos lo que dice el doctor. Es un poco complejo porque en el sector salud establecer la productividad es un poco más difícil, ¿me explico? El producto salud es un producto, digamos, que tiene una serie de ribetes, pero nosotros establecimos un sistema en el cual un trabajador fuera médico, enfermero, trabajador, podía ganar hasta 30% más de su sueldo si es que cumplía todas las metas. Y bueno, si cumplía la mitad de las metas, tenía la mitad y había, no la mitad, pero había una proporción, digamos, ¿no es cierto?, en un sistema de incentivos, ¿no? Y yo creo que el sistema de incentivos es algo que hay que trabajarlo. No es muy sencillo porque hay que establecer bien los indicadores y yo creo que buena parte de la eficiencia en una empresa no es solamente individual, es un tema de equipos de trabajo, de grupos de trabajo. Buena parte depende también de la gerencia, entonces el tema es complejo, pero yo creo que el tema de incentivos es bueno. Pero yo creo que sí se debe combinar, ¿me explico? Y en esa combinación yo digo, mira, si en los últimos 3 años los trabajadores han perdido poder adquisitivo porque los precios han subido, ha habido aumento de la productividad y los salarios han quedado, ¿no? Además tenemos un acumulado de pérdida previo. Yo creo que lo primero que podemos hacer es, digamos, subir el piso, ¿me explico?, ¿no? Restableciendo un poco las condiciones de justicia que estaban vigentes antes, ¿no es cierto?, establecer una distribución un poco más justa, un poco más equitativa y efectivamente a partir de ahí, ¿no?, también promover, que digo yo, las negociaciones colectivas. Porque seguramente el doctor concordará conmigo en que, bueno, es difícil una norma general del Estado que establezca incentivos, porque los incentivos pues tienen que ser pues sector por sector, rama por rama o empresa por empresa, porque no se puede hacer una cosa general, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí puede haber efectivamente aumentos mayores y yo creo que para esos aumentos mayores el que los trabajadores organizan sus sindicatos, se pongan a conversar con la empresa para ver cuáles son las condiciones mejores de trabajo para una colaboración, ¿me explico?, en la cual los trabajadores aporten más a la eficiencia de la productividad de la empresa y también hay una distribución justa de los ingresos, digamos, ¿no es cierto? La conversación entre empresarios y trabajadores efectivamente yo creo que debe tener los dos elementos, ¿no? Uno, la justicia en la distribución y los salarios, y otro, también el aporte de los trabajadores a la productividad, ¿no? Claro, usted está mencionando este sistema de incentivos, la distribución más justa, ¿no?, maneras conjuntas de aumentar la productividad, pero también de las ramas y los sectores, ¿no? Usted lo ha mencionado. ¿Qué pasaría en este caso con las medianas y las pequeñas empresas en relación con el aumento del salario mínimo vital? ¿Qué opina al respecto Ricardo Martínez? Yo me atrevo a decir que ni en las medianas ni en las grandes empresas se paga sueldos mínimos vitales. Es extremadamente raro que se paguen. Se paga más. Se paga, en las medianas empresas se paga, por supuesto que se paga más. El sueldo sueldo en Lima, ¿no? Sí, por supuesto, claro, que concentra el casi 50% de las empresas del país. 46 punto y tanto por ciento, es correcto. A lo que decías, Pedro, la productividad, si la vemos de manera desagregada, en las empresas, microempresas
y pequeñas empresas, que son el 99% y un poco más de las empresas del país, no se ha incrementado la productividad. Estas empresas, que son esa inmensa mayoría, solamente aportan alrededor del 19% del PBI. La productividad puede haber mejorado en las grandes empresas, que no tienen como referencia para efectos de pagar a sus trabajadores el sueldo mínimo. Yo en lo particular, en las empresas donde he estado, grandes, no hay ningún trabajador que gane el sueldo mínimo vital. Entonces, lo que estamos haciendo realmente, otra vez repito, es legislar para aquellos pocos formales que ganan sueldo mínimo vital. Yo te diría, Violeta, que repito, más que estar discutiendo el gobierno, el consejo, de cómo aumentar 8% a las empresas, es establecer sistemas que permitan variabilizar la remuneración. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, incluso las micro, ¿por qué no?, generar otros esquemas que permitan mejorar la eficiencia y la productividad de la gente. El tema de eficiencia y productividad que has mencionado, Pedro, es un tema que está prácticamente descartado de la agenda del gobierno. Hay muy buenas intenciones, pero no se ha concretado ninguna. Si yo tengo dentro de mis planes de empresa la capacidad de mejorar a través de capacitación de calidad, buena capacitación, las habilidades de mis trabajadores, voy a tener un correlato inmediato en rentabilidad y en eficiencia. Esa es la agenda, y por ahí creo que deberíamos de trabajar, no discutir si 7 o 8%, subir de 150 a 800 o 815. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con debate y diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Debe aumentarse el sueldo mínimo en nuestro país? ¿Usted qué opina? Pausa, ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Dola. Recordamos desde el Congreso de la República, aquí en el hemiciclo, donde el Pleno debate luego de la exposición del presidente del Consejo de Ministros y los 3 ministros de Estado de Interior, Energía y Minas y Ambiente sobre las decisiones que se han tomado estas últimas horas de suspender por 60 días el proyecto minero de Tía María. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, esta tarde ante la representación nacional ha señalado aquí en el Congreso que la empresa Estado del Perú ha aceptado hacer una pausa en el desarrollo del proyecto minero de Tía María ante el clima de violencia que generan las protestas en Islay, Arequipa. La empresa acepta hacer una pausa para que en un plazo razonable este proyecto pueda ser discutido técnicamente, ha afirmado el jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano. También ha destacado el mensaje del presidente Ollanta Humala al considerar que reafirma la convicción del gobierno en el sistema democrático y la convocatoria a toda la clase política a defender el Estado de Derecho. Luego de estas exposiciones del jefe del gabinete ministerial y de los 3 ministros, pues se ha ingresado a un debate por parte de los representantes de las distintas tiendas políticas. Escuchemos brevemente. Porque hoy en el Perú ya el matar, el asesinar, ya no es un delito. Hoy en el Perú el atentar contra la vida, contra la integridad física, contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, contra el derecho al libre tránsito, ya no es un delito, porque no hay nadie preso. Y la impunidad es el principal elemento para que continúe la violación de derechos y se siga pisoteando, señora presidenta, las normas que tienen que regir una sociedad que pretende convivir en paz. Señora presidenta, yo no sé en qué termine esta historia, pero sí sé... Para que culmine, congresista. Pero sí sé, con absoluta convicción, si no hay un cambio, un golpe de timón, un cambio de actitud, no digo el sentido, pero pónganle personalidad. Y digo personalidad porque de repente se ofenden si digo otra cosa, señora presidenta.
Pero pónganle, porque de esta si no, manera, entonces, se para el desarrolla 22... el debate aquí en el Congreso de la República, luego de los anuncios formulados tanto por el presidente del Consejo de Ministros y conocida la decisión de la empresa minera Sauder Perú. Vamos a retornar más adelante con más información. Retornamos a Estudios Centrales. Ya regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Ricardo Martínez, especialista en recursos humanos de la consultora HR-IN, y Pedro Franque, economista y coordinador nacional de Tierra y Libertad. Hablamos hoy sobre el sueldo mínimo en nuestro país. ¿Habrá alguna relación entre la formalización de las empresas y este sueldo mínimo? ¿Qué nos dice Pedro Franque? Yo creo que el tema de la formalización de empresas es un tema complejo, sobre el cual yo creo que hay dos elementos. El primer elemento es efectivamente el mismo que ha dicho el doctor, que es el tema de la productividad. Empresas que tienen una productividad bajísima, como quien dice, mira, el ambulante que está en la calle con su carretillita, es muy difícil pues que sea formal, ¿me explico? Ahora, si nosotros tenemos una pequeña y mediana empresa que tiene una mayor productividad, que tiene una mayor tecnología, que logra exportar, que tiene un producto de mayor calidad, ahí estamos hablando de alguien que puede formalizarse. Yo creo que el primer elemento es cómo levantamos la productividad de ese universo de pequeñas y medianas empresas. Esto tiene que hacerse con dos elementos en realidad, ¿no? Yo creo que por un lado tenemos que buscar establecer cadenas de valor agregado y cambio tecnológico. Yo creo que ese es el principal elemento para el aumento de la productividad, ¿no? Yo creo que hay un elemento adicional de soporte que es el trabajador que tiene que estar capacitado, ¿no? El trabajador que tiene que poner de lo suyo, pero lo fundamental es la tecnología y las cadenas de valor agregado, ¿me explico? Que es como quien dice, mira, y la persona que efectivamente tiene su puestito con unos cuantos chicles vendiendo en la calle, ¿qué tecnología le vas a poder aumentar? ¿Me explico? No hay forma, ¿no? Tienes que pasar a tener otro tipo de productos de mayor calidad, tienes que pasar a producir cosas en la industria, tienes que pasar a producir pues servicios de mayor calidad, tienes que pasar a la agricultura, al turismo, con una mayor modernización tecnológica. Y en el momento en que a partir de ese cambio tecnológico entraran nuevos productos con mayor valor agregado, con mejores precios, con mejor conexión internacional, ahí vas formando empresas que son más sólidas, que tienen una mejor relación laboral y que tienen una productividad que te permite ser formal y pagar el sueldo mínimo. ¿Me explico? O sea, insisto, digamos, como que el carretillero de la esquina no va a poder ser ni formal ni pagar el sueldo mínimo, ninguna de las dos cosas. En el momento en que su productividad aumente, va a poder ser formal y pagar el sueldo mínimo. Y el tema de la formalidad, por cierto, claro, el ser formal, hay gente que dice la remuneración mínima puede ir en contra de la informalidad. Mira, yo creo que el tema de ser formal es principalmente el tema tributario y de la seguridad social y del crédito, ¿me explico? O sea, una persona no deja de ser, no se mantiene en la informalidad por el salario mínimo, la gente se mantiene en la informalidad porque no quiere pagarle a la SUNAT, no sé si me explico, ¿no? Muy sencillamente, ¿no es cierto? O a la municipalidad por su licencia de funcionamiento, al costo de tener dificultades en el acceso al crédito y al costo, porque ese es el costo, ¿me explico? Y al costo de tener una serie de dificultades en su progreso. Entonces lo que yo creo que hay que hacer con ese sector es facilitarle el crédito, facilitarle el cambio tecnológico de tal manera que puedan entrar a la formalidad y cumplir un conjunto de condiciones, incluyendo las condiciones laborales que incluyen la remuneración mínima vital, pero incluyen pues las gratificaciones, los derechos laborales. Los derechos laborales, la CTS, el pago de la contribución de la seguridad social, etcétera, que son sumamente importantes y sobre los cuales yo creo que el Estado debería apoyar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el asunto principal es cómo promover la productividad de ese sector, ¿no? ¿Qué posición tiene al respecto Ricardo Martínez? Según cómo se mida o quién lo mida, la informalidad en el país varía entre 60 y 85%. Si utilizamos los datos del INEI, es 75%. Un estudio no tan reciente, pero actual, del BCR, indica que cada 75 soles que se sube el sueldo mínimo, el impacto en costos es aproximadamente el 8%.
¿A qué voy? Una de las principales causas, no la única, el doctor tiene razón en varias de ellas, pero una de las principales causas de la informalidad es los costos. La complejidad burocrática, por supuesto, la difícil acceso a los trámites enormes que hay que hacer para formalizar una empresa, pero los costos. Si lo que hacemos es incrementar los costos de las compañías, las pequeñas y las micros, que son las más sufridas con el tema de costos, sobre todo de un año de desaceleración, lo que vamos a hacer es definitivamente desincentivar a las que querían ser formales, formalizarse, y vamos seguramente a incrementar aquellas que pasen al rubro de la informalidad. ¿Y aquí no podríamos también evaluar el factor de cultura de la informalidad? Bueno, el país ha sido informal desde siempre. O sea, si queremos remontarnos al tiempo. La economía negra de este país es la mayor parte. Economía sumergida, ¿no? Exacto, la economía sumergida. Eso es cierto. Pero eso pasa por otros temas, temas que van mucho más allá de la parte meramente económica. Sin duda, temas que tienen relación con recursos humanos. Por ejemplo, la otra vez hablaba con un amigo que es empresario y me preguntaba de cómo hacer para que su gente no rote. Se me va la gente valiosa, Ricardo. Le digo, bueno, sí. ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, estoy esperando que suba el sueldo mínimo vital. Bueno, se te vas a seguir yendo a la gente porque 50 o 75 soles no van a hacer la diferencia. La diferencia está en crear una oferta de valor de la compañía. Las compañías tienen que crear ofertas de valor que las hagan diferentes del resto, que sean atractivas para el mercado, para los empleados que quieren reclutar. Y la oferta de valor tiene que ver no solamente con sueldo, tiene que ver con otras cosas que la gente aprecia. Por ejemplo, beneficios. Hay muchas compañías que trabajan de lunes a sábado. Unas empresas que estaban con ese problema y que nos pidieron asesoría, les recomendamos que la gente administrativa no trabaje los sábados, porque el efecto de eso en la productividad era absolutamente nulo. ¿Qué sucedió? Mejoró su posición de ventaja con los empleados a través de una mejor oferta de valor y definitivamente también incrementó la fidelidad del empleado para la compañía. Pero no solamente son beneficios, es clima laboral, es crecimiento. ¿Qué le ofrezco yo a la persona que está trabajando conmigo como desarrollo personal y profesional? ¿Le ofrezco algo? ¿No le ofrezco nada? Esos conceptos son los conceptos que generan un efecto positivo de atracción y de fidelización de la gente. Son los aspectos que toca recursos humanos, ¿no? Mucho más allá del meramente tema de cómo ser formal o cómo ser informal. Ahora, en relación con la productividad, ¿se debería considerar a lo mejor la productividad del sector cuando hablamos de sueldo mínimo? ¿Usted qué opina? Hay muchas formas de verlo. Pues, de hecho, había iniciativas para ver el tema del sueldo mínimo por regiones. Hay regiones que tienen una posición, digamos, mucho más capacidad, mucho más empresas que generan mucho más impuestos, mucho más canon, que son mucho más competitivas. Lima es, por supuesto, muy diferente a Apurímac, muy diferente a Cajamarca. O sea, podría existir en todo caso, se debería plantear, según su posición, no sé, un sueldo mínimo diferente en Lima, un sueldo mínimo diferente en otra región, yo creo que sí. Yo creo que de sí. La canasta básica familiar, que también me imagino que varía, ¿no? Yo creo que sí, y un poco el dato que te di hace un momento. Por ejemplo, en lugares como Apurímac, por darte el nombre de una región, el promedio de ingresos de la región es inferior al sueldo mínimo vital. Si tú mañana lo subes de 750 a 800 es absolutamente irrelevante, porque nadie lo gana. En regiones como esa debería haber un sueldo mínimo diferenciado, en función a la capacidad, por supuesto, de la región, en función a digamos, a las empresas que están ahí, en función en general a su capacidad de absorber un sueldo mínimo vital determinado. Vamos a preguntarle a Pedro Franque, ¿qué opina sobre ese sueldo mínimo diferenciado? Mira, en primer lugar quiero recordarle que el Perú ya existió el sueldo mínimo diferenciado por regiones. En los años 70 el sueldo mínimo era diferenciado por regiones. Cuando yo por primera vez comencé a entrar a la profesión, había unas tablas complejas del sueldo mínimo por departamentos que se estableció en los años 70. Yo era muy niño en ese momento. No sé exactamente en qué momento se dejó de lado, pero ya existió, ¿no? ¿Y funcionó? Pero yo creo que el tema importante aquí, un tema importante de considerar económico, es el tema de los sectores y la competencia dentro de un sector. Porque un problema que hay con la competencia es, bueno, también el riesgo de competir unas empresas con otras a través de pagar menos sueldos o desconocer menos derechos o ser informal.
El otro día estaba hablando con un amigo empresario y me decía, bueno, yo soy empresario y quiero comprar cumplir todos los derechos laborales, pero si el que está al costado mío, que es mi competencia, no paga el sueldo mínimo y no paga vacaciones y no paga gratificaciones, me es difícil competir con él. ¿Me explico? Y entonces por eso el tema del sueldo, efectivamente, cada empresa debe fijar, pero es importante también una regulación del Estado, porque, claro, si yo empresario quiero subir, está bien, pero luego se corre el riesgo de que la competencia con los otros es la competencia a la baja, ¿no es cierto? Yo trato de competir, ¿cómo? Explotando más a mis trabajadores, pagándole menos, pagándole pocos beneficios. No necesariamente es una buena fórmula, pero es un riesgo. Y si tenemos políticas, programas sectoriales, una negociación por rama, ¿no es cierto? Algunas condiciones por rama, uno dice, bueno, no vamos a competir a la baja, ¿me explico? Yo compito contigo en la rama, digamos, en la rama de textiles, en la rama de gaseosas, en la rama de alimentos, no por rama, ¿no? En productos, no, mi producto no va a competir contigo tratando de chancar a los trabajadores y sobreexplotando, sino voy a tratar de competir contigo como creando valor, generando nuevas tecnologías, apostando a nuevos productos. Eso es bueno, porque estimula, empuja al empresario, me explico, a que su ganancia de competitividad y productividad, su ganancia de competitividad no sea a partir de reducir el sueldo que avance su rentabilidad, sino que sea a partir de mejorar la calidad de su producto, mejorar su tecnología, ¿no? Pues esto es positivo, ¿no? Hay una serie de estudios económicos que muestran que los salarios... ¿Por qué? Uno se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué los países más avanzados tienen mejores salarios, no? Y una de las razones es porque los aumentos de salarios... ¿Por qué en Alemania el aumento de salarios no genera informalidad? Luxemburgo, ¿no? Y baja de productividad, porque efectivamente empuja... 1.500 euros, que yo recuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque el aumento de salarios empuja a las empresas a decir, caray, si yo tengo que pagar no sé cuántos euros por mes, entonces tengo que tener pues la tecnología al día, ¿me explico? Tengo que ser muy ágil tecnológicamente, porque si no, el sueldo me va a comer, digamos, ¿no? Entonces empuja a las empresas a una mayor productividad y eso creo que es positivo, ¿no? Y eso son cosas que se pueden hacer sectorialmente, ¿no? En lugar de hacer plantear el sueldo mínimo diferenciado, que usted ha dicho que anteriormente ya ha sucedido, y ¿funcionó o no funcionó? No me respondió. La verdad es que no sé muy bien, porque yo también era muy chico, realidad. No te puedo decir un balance. Sé que existió, pero honestamente, con toda franqueza, no tengo un balance claro de por qué, digamos, ¿no? Supongo que tiene algunas dificultades porque, bueno, ¿y qué pasa con las empresas que operan en varios departamentos, digamos, ¿cierto? Siempre las diferencias son un poco enojosas, ¿no? Y creo que hay pocos países que lo tienen. Pero con toda honestidad, yo no he estudiado el tema en detalle de qué consideraciones y qué balances hizo en los años 70 como para eliminar el sueldo mínimo. Vamos a aprovechar y vamos a leer algunas preguntas de nuestros seguidores. Muchísimas gracias por escribirnos en las redes sociales, en el Twitter y también en el Facebook. Así que pasamos a dar lectura a todas estas consultas e interrogantes que tienen detrás de nuestras pantallas, ¿no? Fabiola Núñez, ¿por qué no nos concentramos en elevar la competitividad más que hablar del sueldo mínimo? Se lo consultamos a Ricardo Martínez. Bueno, ¿qué le respondemos a Fabiola? No puedo estar más de acuerdo con Fabiola. O sea, ese es el discurso. El discurso es cómo elevar la competitividad del país. ¿Por qué hay países que pueden pagar 1.500 euros de sueldo mínimo? Bueno, el costo de vida es más alto. Yo mencioné Luxemburgo, pero vivir también en Luxemburgo es carísimo. Seguramente, es muy cara. Seguramente, pero el sueldo mínimo va amarrado con la productividad propia del país. O sea, no puede estar, mañana no podemos, porque se nos ocurrió poner, no sé, pues en Perú un sueldo mínimo de 5.000 soles, porque no tiene ningún sentido, no va amarrado con la productividad propia del país. El juego es cómo hacer que este país sea mucho más eficiente, mucho más productivo para en algún momento poder llegar a esas cifras. Ese debe ser un discurso que no dependa de un gobierno, eso debe ser un discurso de Estado. No haber marchas y contramarchas en ello. Otra pregunta. Bianca Gutiérrez nos pregunta ¿cuánto contribuirá el aumento de sueldo mínimo en la economía? Pedro Frank. Bueno, mire, primero quería complementar la respuesta anterior. Yo estoy de acuerdo también. Lo que hay que añadir a eso es que el aumento de productividad ya se dio. Y los trabajadores que antes tenían 30% del Producto Bruto Interno ahora tienen 21% del Producto Bruto Interno, lo cual muestra que ha habido aumento de la productividad y el salario se ha quedado atrás. ¿Me explico? Entonces, lo que hablamos de aumentar los salarios es justo el discurso, solo que efectivamente no se ha cumplido. ¿Me explico? Ha habido aumento de la productividad y los salarios se han quedado atrás. Es momento de recuperar, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a afectar el salario mínimo en la economía? En realidad, bueno, primero hay que saber cuánto se va a aumentar, ¿me explico? Depende de qué aumento haya, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también depende de otras variables en la economía, es difícil verlo aisladamente, ¿no?
como dice el doctor, digamos, el efecto de un aumento del salario mínimo mediano, digamos, ¿no es cierto?, a 1.000 soles, yo creo que es un aumento, será pues 0,5%, 1%, 0,5% será del PBI sobre la demanda. No tendría que ser los números, ¿no?, pero no es una cuestión demasiado grande. Ahora, el gobierno está calculando un impulso fiscal para este año de un 2% del PBI, ¿no? Entonces, digamos, aquí se puede añadir un poquito más, digamos, ¿no? Depende efectivamente de cuánto se aumenta el salario mínimo y de si hay posibilidades, si se facilita o no de que eso impacte en el resto de salarios. ¿Me explico? Si tú consideras solamente el aumento exclusivamente sobre la franja del salario mínimo, el efecto es menor. Pero es probable que esto pueda tener un efecto un poco mayor sobre los que están un poco más para arriba, ¿no? Otra consulta. Raúl Medina, muchas gracias por escribirnos y por ver el programa. Nos dice, al subir el sueldo mínimo, ¿no subirían las cosas haciendo que lo que uno gana sirva para lo mismo? Ricardo Martínez. Mira, es tan poco relevante la incidencia del sueldo mínimo en la economía. Estamos hablando que el sueldo mínimo lo perciben 180.000 personas, aproximadamente. Digamos que el aumento sea de 50 soles. Multipliquemos 180.000 por 50 para tener alguna idea de más o menos cuál va a ser el dinero que va a fluir a la economía. Para una economía de 200.000 millones de dólares como la nuestra es absolutamente irrelevante. Entonces, yo diría que no. O sea, el efecto a nivel de consumo es prácticamente cero. Y una forma de incrementar el precio de los productos es a través de la demanda. La demanda no se va a ver modificada por un incremento en el sueldo mínimo vital. Bien. Claudia Adela nos escribe, yo pago formalmente a la señora que hace las labores en mi casa, si aumentan el sueldo mínimo ya no me alcanzará para pagarle. Pedro Franque, ¿qué le podemos comentar en todo caso a Claudia Adela? Lo que podría ser, digamos, como en otros casos, es complementar eso con otras formas de remuneración o de trabajo, ¿no? Tal vez lo que pueda hacerla con esa señora es contratarla menos horas o ver alguna otra forma de hacerlo, ¿no? Ahora, yo creo que si le está pagando 750 soles, digamos, yo no creo que sea tan dramático el aumento. Como digo, el aumento del sueldo mínimo, digamos, el sueldo mínimo está congelado hace 3 años, ¿no? Entonces, digamos, si le está pagando lo mismo hace 3 años y los precios han aumentado, yo creo que debería tener en consideración ese elemento, ¿no? Me parece que es lo justo. Y también para Pedro Franque, nos dice Eric, SCH, si sube el sueldo mínimo, ¿deberían subir también otras o las demás remuneraciones? Yo creo que sí, pero déjame complementar una cosa que dijo el doctor antes también, ¿no? Este tema de que tú le preguntaste, ¿el salario mínimo va a afectar la inflación? El Banco Central de Reserva ha estudiado en algún momento ese tema. ¿Por qué? Porque, bueno, el BCR tiene el mandato constitucional de vigilar por la estabilidad de precios. Entonces, en algún momento ha hecho estudios, porque en otros países también se estudia, ¿no? En Estados Unidos y otros sitios se discute, bueno, y ahorita la presión salarial va a generar una presión de precios, y para eso se han hecho algunos estudios sobre el tema. Y precisamente por eso es que hace varios años el BCR dijo, no, miren, lo que pasa es que ya ha aumentado la productividad. Entonces, si ya ha aumentado la productividad, un aumento de sueldos no va a generar un efecto sobre la inflación. No sé si me explico, ¿no es cierto? Efectivamente, el doctor tiene razón. ¿Qué pasa? Si la productividad no aumenta, estamos produciendo lo mismo, y aumentan los sueldos, hay efectivamente una presión de costos, hay un efecto de la presión de demanda, pero un efecto de la presión de costos, ¿no es cierto? Pero la presión de costos depende de la productividad. Si tu productividad aumenta, ¿no es cierto?, puedes aumentar los salarios sin que eso genere un aumento de los precios, porque ya estás produciendo más por cada trabajador, ¿me explico? El que produzca más por cada trabajador tiende a permitirte que no eleve los precios. Listo, vamos a leer finalmente algunos comentarios en el Twitter y también en el Facebook. Ingeniero 1974 nos escribe, sí, debe subir cerca a la canasta esta remuneración mínima vital. Además, podría tener escalas de acuerdo al tamaño de las empresas, así sería más realista. Luego, Marco Ato nos dice, sí, debe aumentarse esta remuneración mínima siempre y cuando esté acorde a la situación para que la inflación no se exceda. Más comentarios. Oscar Enrique, debería subir el sueldo mínimo porque sería un monto fijo que uno sabe que siempre recibirá. Silver Jorge, sería inconveniente en nuestro país, la gran mayoría son microempresas y muchas quebrarían. Luego, Martín Versión, se les debería dar bonos de producción y capacitación permanente a los trabajadores. Higinio Salas, ambas cosas, muchas veces lo que ganan no se acerca al sueldo mínimo. Hablamos de aumento de remuneración mínima vital y también de incentivos. Estos incentivos irían de acuerdo a cada empresa. Bien, estos han sido los comentarios en nuestras redes sociales. Un poquito de todo, siempre nos gusta leer todo lo que opinan nuestros televidentes y también
hacer las preguntas respectivas a los especialistas para que todos en casa pues tengan solucionadas estas consultas. Muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa. Gracias a Ricardo Martínez, especialista en recursos humanos de la consultoría HRI, y a Pedro Franque, economista, coordinador nacional de Tierra y Libertad. Gracias por estar aquí presentes. Gracias a todos los que nos ven, a los que nos siguen, a los que nos escriben a diario en el programa Debate y Diálogo. Y recuerde, como siempre, que el debate también es diálogo. Chao, hasta el día lunes.